artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Estamos en una nueva edición del programa La Diáspora y el Ambiente, o Ambiente y Diáspora, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, y del programa pionero que vincula a la diáspora en el tema ambiental con todos los problemas ambientales que hay en Venezuela. Llega a ustedes bajo la dirección en la estación, en la dirección de la estación, perdón, el enredo está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción, que además es de una tremenda ayuda, Carla Sons, y en los controles Gregorio González. En la conducción y en los micrófonos estamos Fernando Jáuregui y este servidor, Tomás Páez. Estamos esperando la conexión con nuestro invitado del día de hoy, arranco mientras entramos en contacto. Hemos tenido fallas de conexión. Estaba pensando, le había dicho a una ahijada que está en este momento en Ecuador, Camila González Briceño, que junto a su hermano desarrollaron un proyecto interesantísimo ecológico, ¿no? Es decir, que ya en las escuelas desde primaria se está trabajando los temas, digo, ya en Venezuela, por supuesto, pero también en el mundo. En este caso es en Ecuador. Y entonces presentaron un proyecto bien lindo. Yo dije que lo mencionaría en este espacio porque este espacio se ocupa de la diáspora y el ambiente. Nos pueden seguir y ver a través de YouTube y en nuestra plataforma digital en RCR TV, y en Periscope nos consiguen en RCR 750. El día de hoy se lo vamos a dedicar a un tema que preocupa al mundo, que preocupa a Venezuela, que preocupa a los demócratas y a quienes están preocupados por el presente y el futuro de Venezuela, que es el arco minero. El arco minero ha dado mucho de qué hablar y va a ser mucho lo que hay que hablar del arco minero por las consecuencias que está teniendo en todos los sectores y en todas las áreas. Está generando un problema económico, está generando un problema ecológico o varios problemas ecológicos, está generando un hondo problema social, un profundo problema social, está generando problemas de carácter sanitario. Ahí están apareciendo o reapareciendo enfermedades que habían desaparecido en Venezuela, que Venezuela había exterminado. Estamos hablando de problemas limítrofes, de problemas de seguridad. Estamos hablando de la destrucción de las posibles fuentes de energías que tenemos allí, estamos hablando de masacres, estamos hablando de derechos humanos. El informe que acaba de presentar la comisión que hizo la investigación absolutamente bien documentada, con párrafos cada uno de ellos, con citas, entrevistas y con señalamientos precisos de responsables, ya abriendo la puerta para la Corte Penal Internacional. Ese informe dice explícitamente que no pudieron ocuparse del arco minero. Esperemos que la aprobación que acaba de hacerse en la votación permita, está intentando conectarse, pero no hemos podido todavía conectarnos con
Déjame ver si yo puedo agregar a alguno de ellos, porque de verdad me parece que es importante que los actores estén presentes, ¿no? Entonces, a ver si lo puedo agregar. Pedro. Algo Hola, pasó. aquí estoy. Aquí veo a Tomás. Vale. Ok. Bueno, entonces tenemos como invitado a Pedro García. Pedro es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, pero además Pedro tiene una décadas de experiencia en la evaluación de recursos renovables, ha sido coordinador del inventario de los recursos de la región Guayana, es decir, que es un conocedor, es un experto, ha sido director del Servicio Autónomo para el Desarrollo del Estado Amazonas y es miembro del grupo Orinoco. Es decir, tenemos un invitado conocedor a fondo de este tema que además ha estado ya conectado con la diáspora, con los grupos en Alemania que están trabajando el tema del arco minero y que han venido denunciando los problemas que allí se presentan. Yo no sé si tenemos ya a Pedro al aire, Carla. Perfecto. Fernando, la introducción, por favor, que yo me comí el programa porque había problemas de conexión, así que ya acabo de hacer la presentación de Pedro, introduce tú porque tú además has estado trabajando el tema también del arco minero. Así es. Bueno, primero que todo, agradeciéndote a ti, Tomás, a RCR, ¿verdad? Y a Jaime Nestares por la creación de este espacio. Yo empezaría, antes de preguntarle a Pedro, a usted que nos está viendo a través de RCR 750, decirle que en este momento la minería sigue destruyendo fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Parte de esas crisis eléctricas que usted ha sufrido tiene que ver con la devastación de la minería en la cuenca del río Paraguay y Caroní, principal abastecedores de Guri, que produce el 70% de la electricidad de Venezuela. Pedro, desde que tú y yo hablamos sobre el arco minero en el año 2018, esto se ha agravado no solo en intensidad, sino porque también ha traspasado, entre comillas, la frontera del arco minero original. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto? Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la cordial invitación que me hicieron y además aprovecho para darle un saludo a todos nuestros hermanos que están fuera del país y que están interesados por estos temas. Lo que tú dices es muy cierto. El arco minero está más allá de las fronteras de los famosos 5 polígonos o bloques que el gobierno promovió con el famoso decreto 2248. Ya es una amenaza de que el arco minero ya está en el estado de Amazonas, de que está inclusive haciendo estragos en áreas de la cuenca del río Caura. O sea, se está intensificando de una manera tal, y claro, una intensificación que es sumamente fácil porque no hay institucionalidad ambiental, porque no hay gobernanza sobre lo que está ocurriendo en ese territorio. Entonces, en consecuencia, ya ese virus que se llama el arco minero, así como el coronavirus, ya está casi a niveles de pandemia en lo que es prácticamente la región guayana de Venezuela. Ahora, Pedro, no, Fernando, perdona. No, sigue tú, por favor. No, es que, digamos, ahí hay un montón de crisis, digamos, estamos hablando de la sanitaria, la social, la ecológica, la cultural incluso, porque se está destruyendo la fronteriza, la de recursos naturales, pero también la de los negocios ilícitos que están rodeando al oro. Esta empresa de los militares que se creó que nada más es una empresa en la web, no existe físicamente, además ni siquiera reporta qué es lo que ha vendido en oro, qué es lo que ha vendido tranza en el mercado. Tú dices, ¿cuál es la relación de esto? ¿Cuál es el problema? ¿Y por dónde podemos agarrar este problema? Porque yo creo que vamos a tener que dedicarle varios programas al tema del arco minero porque es multifactorial, digamos, incide sobre muchos aspectos. Yo quisiera tu opinión como experto en todo esto, pues, ¿no? En efecto, Tomás, es multifactorial, complejo,
y no se vislumbran soluciones precisamente en el corto plazo. La economía que se está generando en el territorio del arco minero y más allá del arco minero es una economía totalmente ilícita. Ilícita. Es una economía que se caracteriza precisamente porque se están destruyendo una cantidad de recursos naturales con el remoquete de que es una ecología minera, una minería ecológica y sustentable, nada más falso e inconsistente desde el punto de vista de definición que ese remoquete que le pusieron al ministerio. Entonces, en la práctica es una generación de pasivos. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿cuánto ha sido el aporte al PIB de esa minería que se está generando en el arco minero? Al PIB regional y al PIB nacional. El petróleo, con todo y su crisis, con toda la devastación que sufrió la industria petrolera, sigue generando recursos. Nosotros no sabemos exactamente cuánto está aportando esa minería del oro, porque déjame decirte algo, se habla del arco minero y se menciona dentro de sus cantos de sirena que va a ser un proyecto en el cual se van a explotar una cantidad de minerales. Hasta ahora, lo único que yo he escuchado que se habla es de oro. Ahí no se habla nada de otros minerales que son estratégicos, inclusive con más valor que el oro, como son muchos minerales pesados, como pudiera ser el coltán, como pudiera ser el torio, como pudieran ser otros minerales que son de alta importancia porque son usados en términos de la tecnología de las comunicaciones. Y eso es una cosa que me preocupa y que nos debe preocupar, porque el incremento del proceso de innovación de las telecomunicaciones también está asociado a un incremento en la explotación de este tipo de minerales y tierras raras. Entonces, es como una especie de contradicción. Vamos a estar mejor, vamos a tener más teléfonos, pero a su vez, países como el nuestro, y como ocurre en muchos países de América Latina, van a seguir sufriendo la devastación de sus recursos naturales. En consecuencia y en síntesis, la economía del oro es ilícita. La economía del oro no genera hasta ahora beneficios, aunque el gobierno ha dicho que va a generar dinero para la misión vivienda, pero eso es hasta ahora una parte. Para comenzar, no sabemos cuánto oro se produce con exactitud. Menos vamos a saber cuántos recursos están ingresando para el país. Yo recuerdo cuando hablé contigo que se sospechaba que el oro iba a Turquía y ya no es una sospecha, ya es evidente que nuestro oro se está lavando en Turquía. Pero lo más preocupante dentro de ese contexto de esa economía ilícita, y es lo que verdaderamente lo defino yo como una gran organización internacional, es que el oro nuestro, primero no sabemos por dónde sale. Primero que no sabemos cuánto sale. Pero lo más triste es que ese oro se procesa en Canadá, se procesa en los Estados Unidos y se procesa en muchos países que no tienen que ver, e inclusive que no tienen que ver con el negocio, ni que son productores de oro como muchos de estos países de las Antillas. Entonces, al final, mi querido amigo, esto es una verdadera calamidad de todos los puntos de vista, tal como Tomás lo indicó al comienzo. Mira, de acuerdo a Elizabeth Boone el segmento, el espacio de Ron Runners, solo el 30% del oro que se explota en Venezuela llega al Banco Central de Venezuela. Es importante a usted que nos ve por RCR 750 que sepa que ese oro ya califica para ser oro de sangre, dadas las condiciones de esclavitud de los mineros que están allí. Pero esto agravado por el hecho que, de acuerdo a SECODAP, casi el 40% de esos mineros son menores de edad. Son seres humanos que deberían estar siendo protegidos, educados, cuidados, ¿verdad? Y en mejores condiciones. Entonces, fíjate qué pasa en relación a lo que tú dices, ¿no? En este momento, aparentemente, aunque el gobierno no da cuentas claras y la mayor parte del oro se va sin generarle al fisco ninguna, entre comillas, ganancia, el Estado venezolano se está en este momento financiando para bien y para mal con todas las cosas, mayormente por oro, dada la baja de los precios y de la producción petrolera. Ahora, Pedro, estamos viendo, tú que eres ingeniero agrónomo además, estamos viendo una devastación que en algunos casos
no va a tener recuperación de ningún tipo. ¿Qué nos puedes explicar en relación a esto? Porque además está dañando las principales fuentes de producción de agua del continente. Mira, Fernando, la minería que está ocurriendo en este país, que es la pequeña minería que el gobierno legalizó y que desde hace muchos años es cuestionada porque es verdaderamente una minería que no genera sino pasivos. Y este ambiente de esos impactos socioeconómicos como es la esclavitud y todas las cosas que hemos visto que han permitido que yo lo califique como el antro minero del Orinoco, que es en la práctica lo que es una devastación y criminalidad asociada bajo la ilusión de que se está produciendo recursos minerales. La destrucción de los ecosistemas es prácticamente irreversible. Si ustedes han visitado, yo he tenido la oportunidad de estar allá desde 1983 y déjenme decirles que la minería está haciendo desastres en Guayana, no solamente con el arco minero la está, ¿cómo se llama?, intensificando. La minería en Guayana, y tú lo debes saber bien, Fernando, es de vieja data. Entonces, es tal la destrucción porque no hay manera de que un yacimiento mineral sea resiliente. O sea, ¿cómo se llama?, los epítetos o los apodos que le han puesto a la minería de que una minería sostenible es falso, porque ningún recurso que sea finito, como es el caso de los minerales, oro, diamante, etcétera, no son recursos renovables. En conclusión, y tal como está ocurriendo en la actualidad, se está poniendo la etiqueta de minería sustentable un poco para suavizar, para que aceptemos, pero eso es totalmente falso. No hay ningún yacimiento mineral que sea resiliente, no se puede recuperar. Y si ustedes han visto los daños, las fotografías, las imágenes, ustedes verán que no hay posible de poder remediar ese paisaje lunar que hay en la cuenca del Cuyuní, en la cuenca del Caroní, en la cuenca del Caura. O sea, son cráteres y además de eso, de la pérdida de suelo, esa destrucción de la topografía, esa destrucción de los recursos escénicos, ¿cómo tú puedes entonces volver a recuperar esos ecosistemas o esos ecosistemas? O sea, no hay manera, o al menos no tenemos los suficientes recursos para hacerlo. Y hay que ser insistente. Para el régimen, para el gobierno, esa minería es rentable porque no están incluidos los costos ambientales. En el momento que nosotros incluyamos los costos de rehabilitación del medio, suelo, agua, vegetación, e inclusive no conociendo aún la tecnología porque son unos daños sumamente extremos, la minería seguirá siendo rentable. En el momento que nosotros incluyamos los costos de resarcir el daño, la cosa cambiaría totalmente. Una pregunta para ir, porque tenemos que irnos al corte, pero me quedan varias preguntas asociadas a lo que estás diciendo. Primero, un gran dolor como me produce la misma sensación que me produjo la lectura del informe de derechos humanos de 443 páginas, una cosa que hay que tener como estómago para tragarse toda esa situación. Es decir, ver lo que tú estás diciendo que es irreversible el daño, ya eso son palabras mayores, porque una cosa es necesitamos recursos para recuperarlo y otra cosa es irreversible el daño. Eso me lleva a, y después al final matizaste diciendo que es importante conseguir recursos, me imagino que no solamente económicos, sino técnicos, humanos, que permitan, y yo creo que allí la diáspora y los contactos de la diáspora y las redes de la diáspora son vitales. Yo creo que la reunión que tú tuviste con la gente de Alemania en la Academia de Ingeniería y Hábitat dio pie para que nuestros ingenieros en Alemania denunciaran el tema, se diera a conocer que esa es la primera pregunta, lo de la irreversibilidad, que lo que entonces habría que decir es hay que ponerle un coto ya, un freno ya para poder... La segunda pregunta tiene que ver con lo que acabas de señalar también, los pasivos que nos está dejando el tema ambiental, porque no es solamente en el arcominero, es en el petróleo, es en el agua, es en el manejo de la... Y la tercera está asociada con algo que me viene preocupando mucho, que es el silencio de todos los ecologistas del mundo
estoy exagerando, pero digo, el grueso de los ecologistas que antes se pronunciaban, cuando venga Bolsonaro inmediatamente, pero guardan un silencio exquisito en relación con Venezuela. Entonces, ¿cómo se explica eso? Pero eso te lo voy a dejar para el segmento próximo, para que te explayes y reflexiones y nos los digas, que ahora vamos a publicidad. De acuerdo. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Ya de regreso con nuestro espacio Diáspora y Ambiente que compartimos Fernando Jáuregui y Tomás Páez. Y tenemos como invitado a Pedro García Montero, quien nos está cediendo su espacio y sus conocimientos, está compartiéndolo. Él es ingeniero agrónomo de la UCB y es un experto en la región Guayana, por mencionar ese más o menos 60% del territorio nacional. Y le dejamos unas preguntas en el aire. Faltaba incluir otra, que es el tema de la soberanía nacional, que también está en riesgo. Bueno, Tomás, la primera pregunta, la verdad que a mí también me ha preocupado y me ha costado conseguir la respuesta. ¿Qué pasa con las ONG internacionales? O sea, el Greenpeace que denuncia el problema con las ballenas y con los tigres de Bengala. Aquí nunca se ha sentido. Ojo, a lo mejor es porque tenemos una incomunicación tan grande, un aislamiento comunicacional tan grande, pero de alguna manera nos hubiéramos enterado. Aquí hay unas organizaciones valientes que están denunciando. Una es SOS Orinoco, hay varias organizaciones no gubernamentales, que están haciendo de tripas corazones, pero también internacionalmente. Mira, yo estoy suscrito al Observatorio
de Conflicto de Minería y Ambiente en Latinoamérica, OCMAL, y a un grupo que se llama AIDA, donde uno de los temas centrales, y cada vez que puedo asistir a sus reuniones, asisto, es el tema de la minería. Y les voy a decir algo, y vuelvo a retomar aquello de más allá del Arco Orinoco. La minería es un boom desde el México hasta la Patagonia. Es una gran organización internacional, en algunos casos con unos sesgos de mafia internacional. Mientras esa situación persista, porque los problemas que estamos viendo en el arco minero los estamos viendo en Madre de Dios, en Perú, en muchos sitios de Ecuador, de Bolivia, quizás no con la criminalidad que tenemos en Venezuela, pero están ocurriendo en esos países. Y es preocupante porque en muchos de esos casos ese impulso a la minería es pequeña minería, pero también gran minería. Entonces hay un cuestionamiento internacional, porque siempre se nos quiere vender como ejemplo a estos países como Canadá, como Australia, que en su país sí respetan las normas, pero fuera de su país no. Entonces, y eso es lo que está pasando, y además de que consiguen un ambiente muy favorable, una capacidad de soborno muy fácil, una capacidad de negocio oscuro, una capacidad de comprar a las autoridades. Bueno, entonces esa es la gran calamidad. Ahora, sí hay una ausencia de grito de las ONG internacionales con lo que está pasando, particularmente en Venezuela, porque es que lo que está ocurriendo en el arco minero yo creo que es muy particular. Esa asociación de delincuencia con explotación de la gente y con el gobierno como socio, yo creo que eso no se está dando en ninguna parte del mundo. Recuérdame las otras dos preguntas. No, deja a Fernando para que siga okay, preguntando y sacándote el jugo. Bueno, fíjense, Pedro, tú lo sabes probablemente mejor que yo, y a usted que nos escucha a través de RCR 750, la zona que está siendo afectada en el Caura tiene un potencial hidroeléctrico equivalente a 500,000 barriles de petróleo al día para producir energía. ¿Qué es lo que pasa? Que además de eso es una de las fuentes de agua más importantes de América del Sur. Entonces estamos a nivel de la colonia cambiando espejitos, ¿verdad? Entonces no salimos de este tipo de cosas, y además acuérdense que la gente tiene derecho a un ambiente sano, y quienes lo afectan o lo permiten bajo su autoridad son violadores de derechos humanos. Entonces en este momento la destrucción del ambiente raya, ¿verdad?, en un delito de lesa humanidad, eso sin contar las comunidades criollas indígenas que hay allí. Pedro, vamos a suponer que hay un cambio en el poder. Necesitaríamos una gran inversión para recuperar estas zonas. Cuéntame cómo lo hacemos, además de usar estos recursos humanos de la diáspora. Lo primero que tendríamos que hacer es el saneamiento jurídico de ese territorio. ¿Me estás escuchando? Yo sí. Tomás parece que no. Lo primero que, porque fíjate, desde el 2012 para acá. Desde el 2012, Tomás. No, se está escuchando mal, se está escuchando cortado, así que sigue, Pedro, a ver si logramos. Desde el 2012 para acá se han propuesto una cantidad de leyes, decretos, que lo que han es precisamente acomplejado esta situación, enturbado todo ese ambiente jurídico. Yo empezaría por allí primero, porque yo creo que jurídicamente hay un basamento, sobre todo del gobierno, para seguir explotando. Desde el punto de vista físico, la cuestión es sumamente más compleja, porque lo primero que habría que hacer es un diagnóstico con tecnología de sensores remotos, de teledetección, para ver cuánto es, primero, la cantidad de superficie que se ha venido afectando, porque hay que reconocer que parte de lo que está afectado en estos momentos, ya antes del arco minero ya había una afectación en todo lo que es la cuenca del Cuyuni, en todo lo que es la cuenca del Caroní, la cuenca del Caura. Entonces deberíamos primero comenzar por hacer un inventario de cuánto es la superficie, pero habría que entonces, cuando se permita, porque en estas condiciones es imposible, bajar a tierra y comenzar a medir la magnitud de todos los impactos,
cantidad de deforestación de bosque perdido, calidad de las aguas que están almacenadas en esos cráteres, el problema de incidencia de enfermedades, que como bien sabemos, desde el punto de vista socioeconómico, eso es uno de los grandes impactos que hay, la incidencia de una cantidad de enfermedades. Tener idea de cuánto es la cantidad de sedimento que se ha removido, cuál es la calidad de esas aguas, cuáles son las sustancias que están precisamente concentradas, porque fíjate, en muchos sitios esas grandes cráteres son llenos de agua, porque no hay manera de poderlo llenar con material. ¿De dónde vas a sacar el material? Porque gran parte de ese material, como sedimento, se fue ya a los cursos de agua. Esos sedimentos ya están formando parte de los cursos de agua del Caroní, del Paragua, del Cuyuní. Entonces, generalmente lo que se estila en algunos países, sobre todo con la gran minería, es llenarlos de agua. Pero tú vas a llenar de agua de una cantidad, de una calidad cuestionable, a generar per seculan seculorum una fuente de contaminación y de riesgo. Entonces, hay que sentarse. La solución clara en estos momentos de saber cuál es la magnitud, yo no la tengo, porque yo tengo ya varios años que no he entrado al territorio, conozco la magnitud de los daños, y había que sentarse con unos equipos interdisciplinarios a abordar investigaciones en el campo biológico, en el componente biótico, vegetación, fauna, ictiofauna, en el campo propiamente físico-natural, suelo, tal y qué sé yo, y en el campo socioeconómico, que yo creo que también, aunque mucha gente no lo valora, pero creo que es uno de los peores impactos que se están dando en el territorio. No solamente el problema de la ¿cómo se llama? De la esclavitud, el uso de los niños, son una cantidad de cosas que están cambiando los patrones de vida de muchas de esas comunidades. Y no solamente sus patrones de vida. Bueno, mira, se pierde, el cacique se va para la mina, la mujer se va para la mina a cocinar. O sea, la comunidad indígena se va desmembrando poco a poco. Son víctimas de violaciones, prostitución, muerte. O sea, verdaderamente es un marasmo de problemas que no es fácil abordar. Ahora, yo sí creo, y a lo mejor podré ser un poco drástico, pero eso es un territorio que hay que tomarlo, cuando digo tomarlo, desde todas las aristas, militarmente. Ya voy a hablar de la soberanía y desde el punto de vista, vamos a decirte, ambiental, porque verdaderamente es un territorio. Y yo soy uno, aunque me he podido ganar una mala fama, yo soy uno de los que cree que hay que darle una moratoria a la actividad minera hasta tanto eso no se ponga en orden, hasta tanto eso no se organice. Uno de los impactos que, por supuesto, es el más vergonzoso, porque nuestros militares se llenan la boca hablando de soberanía y resulta ser que tenemos un territorio cuidado por otras personas que no son los venezolanos. Un territorio que es violado constantemente y un territorio que es un espacio para el flujo ilegal, el contrabando de extracción de nuestros recursos naturales, minerales, como estamos hablando en este caso. Entonces, la soberanía, que no es solamente sentarse en una alcabala a controlar el paso de la gente, la soberanía va mucho más allá que eso. Cada militar, cada componente militar que está allá tiene que saber que su función no solamente es la gente, es salvaguardar ese patrimonio natural del cual tenemos el lujo de tener los venezolanos. No es el concepto de salvaguarda evidentemente militar que nos tienen acostumbrados en este país los militares. Ese no es. En este momento la soberanía nacional, en mi opinión, no existe. Guayana, como territorio, está siendo afectado por un proceso de neocolonización totalmente devastador, y eso es lo que precisamente nos tiene motivado a tener este tipo de conversaciones como la de este momento. Oye, Pedro, la imagen que tú nos estás dando, de verdad que yo estaba preocupado, pero ahorita, después de esto salgo ya más preocupado. Estaba viendo la producción mundial de oro, ¿no? Digamos, el primer país en el mundo es China, que produce 400.000 toneladas al año, entiendo, ¿no? Han producido 3.500.000. Yo no sé cuál es la producción, pero en todo caso es el país que más produce. Sin embargo, aparecen países como Australia, Canadá y Estados Unidos, donde aparentemente hay
una gestión más amigable o menos enemiga entre la producción de oro y el ambiente. Entonces, pregunto, porque aquí hay varias posiciones, ¿no? Lo que yo llamo el ecologismo extremo, que es no se puede producir nada, que es distinto a lo que tú estás señalando, que es una moratoria dada la devastación que se ha producido en la zona. Y otra cosa es producción como están haciendo ahora en Venezuela, que es destruyendo arrasando, pues, ¿no? Es decir, como Atila. Entonces, la otra posición intermedia es, puedes producir siendo amigable con el ambiente, cuidando, generando tecnologías, etcétera, etcétera. A mí me gustaría, tú como ingeniero agrónomo que conoces el sector, ¿cuál es la posición que a ti te parece la más adecuada en relación con este tema? Ahí las posiciones son posiciones y habrá argumentos de lado y lado, pero quisiera conocerla porque, y empalmo con algo que decía Fernando, de los delitos de lesa humanidad, esa comisión de expertos que está conociendo en sitio los problemas va a analizar en esta segunda fase, porque fue aprobada hace 2 días, en esta segunda fase va a tener que analizar el tema del arco minero. Y ahí hay fuentes suficientes. Lo que han hecho con los indios, con la cultura indígena, que han destruido población, la cultura pemona, digamos, han desaparecido, han tenido que salir huyendo a la frontera con Brasil, Pacaraima, Boavista, etcétera. Entonces, bueno, te lo dejo allí para que nos comentes. Bueno, fíjate, una cosa yo quiero un poco aclarar, porque cuestionar la minería es cuestionar esta minería que está viviendo Venezuela, porque entendemos, desde el momento que se llaman recursos minerales, hay una connotación de aprovechamiento, pero no quiere decir que su aprovechamiento vaya a ir en contra de la integridad de otros recursos naturales. Entonces, la minería como tal, por supuesto, mira, la minería del hierro en Ciudad Guayana, la minería de la bauxita y la minería de otros recursos, carbón, bueno, tiene sus impactos, pero son unos impactos que pueden ser remediables, son unos impactos que están fijos desde el punto de vista territorial. Una gran mina que se queda allí y que puede ser recuperada, a diferencia de la minería esta transhumante, que es la pequeña minería, que es un rajullo en cada sitio. Y entonces, ahora yo sí creo que tiene que haber un equilibrio, un desarrollo minero, vamos a decirte, ambientalmente aceptable, no sustentable, porque siempre va a haber un daño, Tomás, siempre va a haber un daño a algún recurso. Tú vas a tener que remover materiales, tú vas a tener que usar millones y millones de litros de agua para poder hacer la separación de los materiales, pero sí se puede llegar a ese equilibrio. Ahora, una de las cosas que yo creo que estamos fallando, hay mucha tecnología en otros países para la extracción, el procesamiento, pero yo no sé cuál es el nivel de conocimiento de las tecnologías para la rehabilitación de un espacio tal como está la cuenca del Cuyuní, como están muchos sitios afectados por la minería. Ese es un gran reto y tú, como dijiste, tal como lo dijiste, ahí necesitamos verdaderamente ingentes recursos humanos y económicos para empezar a abordar ese problema que no es que tiene solución de corto plazo, es una solución de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, para mí, es darle una moratoria a la actividad minera, esa que está ocurriendo en la región guayana, porque no voy a decir únicamente que en Bolívar, sino también en Amazonas y posiblemente en el Delta, y esos salticos que han habido por allí, que si en Carabobo, que si en varios sitios, eso no puede aceptarse. Eso no puede aceptarse. Quizás ahí lo importante es entender que la moratoria tiene que ver con qué haces con 200.000 mineros que en este momento dependen de eso, ¿verdad? Recordemos que este gobierno ya tuvo 2 intentos de reconversión minera que fracasaron, ¿verdad? Entonces no podemos dejar esas 200.000 personas al aire de un día para otro, porque sería tan deshumano como su utilización como cuasi esclavos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Pedro, porque fíjate, no es lo mismo extraer oro en una mina en Australia, en una zona desértica, donde hay poca biodiversidad, donde no afectas agua ni fuentes de agua, o en Canadá. En cambio aquí, lamentablemente, nuestro oro está debajo de la selva.
¿verdad? Entonces, para obtener ese oro, necesariamente hay que destruir, ¿verdad?, esa selva, porque quizás en el Callao es el único sitio donde hay una minería de galería subterránea por la concentración de oro que hay. ¿Cuál es tu posición en relación a esto? Bueno, mira, la minería, como se está llevando en varios, esa minería vamos a decir, de beta, de grandes galerías, esa tiene mucho menos impacto. Y esa es una minería estacionaria que tú puedes controlar ambiental y fiscalmente. Ahorita no hay ningún control fiscal a esa minería pequeña que está devastando el territorio. Entonces, sí hay, si pudieran haber, siempre van a haber impactos, pero el venezolano debe asumir, a veces hay que aceptar, por ejemplo, que hay algún impacto que va a repercutir en beneficio. Así como se inundaron 400.000 hectáreas para el embalse de Guri, nosotros como venezolanos aceptamos eso porque hoy tenemos energía eléctrica, hoy tenemos un desarrollo económico, o tuvimos un desarrollo económico gracias a la generación de electricidad. Pero en estos casos no, en este caso no hay ningún tipo de repercusión de beneficios para los venezolanos. Ahora, yo sí creo que hay opciones totalmente válidas, pero ojo, estos grandes países mineros, como Estados Unidos y Canadá, como se lo dije, son estrictos en su país. Fuera de su país la realidad es otra. Y esa es una de las cosas que tenemos que tenerla bien clarita, porque no... Mira, y te voy a poner un ejemplo por la cifra que decía de producción de oro de China, y es un mercado verdaderamente cambiante. El gobierno siempre promocionó el arco minero como que habían aproximadamente 7.000 toneladas de oro, que yo no sé sobre qué criterio lo hicieron, porque honestamente no han habido prospecciones geológicas para saber dónde están los yacimientos, cuánto es la capacidad de cada uno de ellos. Ahora, ¿tú te imaginas con este desastre obtener 7.000 toneladas de oro? ¿Tú te imaginas la devastación cuando, hablando en términos, en cifras, más o menos promedio, un buen yacimiento está entre, vamos a decirte, entre 10 y 15 gramos de oro por tonelada? Eso menos que eso. Bueno, y hasta menos que eso. No, hay 1 y 3 gramos. Eso es lo que determina un poco la rentabilidad para la explotación. ¿Tú te imaginas, bajo estas condiciones de seguir esta situación, cuál va a ser la devastación para poder llegar a esas 7.000 toneladas de oro? Que yo no sé, honestamente, si todavía están, porque una de las cosas de gran cuestionamiento a este proceso es que aquí no había una exploración seria y sistemática para poder decir, porque esa es otra cosa. Bueno, mira, hay una gran mina en tal sitio. Bueno, ahí vamos a caerle a los estudios, a demostrar el tenor, hacer los estudios de impacto ambiental. Pero en esta situación, porque una de las cosas que violenta precisamente la normativa ambiental del arco minero es que no se han hecho los estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer un estudio de impacto ambiental si tú no sabes dónde están los yacimientos? ¿O es que tú le vas a hacer un estudio de impacto ambiental a 112.000 kilómetros cuadrados, que es lo que supuestamente que es el área destinada en el arco minero? Pedro, tú has dejado un mapa de problemas, pero también de oportunidades, de desafíos. Y allí yo creo que la diáspora puede jugar un papel, pero también las organizaciones en Venezuela. Digamos, estoy pensando en las academias, estoy pensando en las universidades, estoy pensando en instituciones que necesitan vincularse a esas capacidades, necesitan conocer esos recursos que tenemos fuera. Vamos a tener próximamente como invitados a ingenieros y conocedores de toda la fauna y de todos los bosques en la región de Guayana, gente que está trabajando en el arco minero desde fuera, para ver cómo conjuntamente yo creo que podríamos aprovechar este espacio para producir encuentros entre organizaciones venezolanas y organizaciones diaspóricas que están trabajando el tema, para ver cómo hacemos para identificar proyectos. Lo que tú has planteado es moratoria, pero además tenemos que actuar sobre el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito de la soberanía, el ámbito de la seguridad, el ámbito sanitario, etcétera. Entonces, son tantas las áreas que necesitamos casi que crear un proyecto específico para abordar esa destrucción, donde además está la fuente de alúmina, está la fuente de energía eléctrica del país, está la fuente de hierro, digamos, toda la...
Pero tenemos que cerrar el programa, Pedro. Nos queda un minuto, así que nada más te queda derecho a despedirte y a Fernando para que cierre el programa de hoy, invitándonos para el próximo encuentro, el próximo viernes en nuestro espacio semanal. Así que Pedro y Fernando, cierren ustedes el programa, por favor. Pedro, adelante. Muchas gracias por esta tremenda y valiosa oportunidad, y verdaderamente que lo que acaba de decir tú, Tomás, es esperanzador. Contar con esa diáspora, porque yo estoy seguro que muchos quieren regresar y muchos quieren, dar sus conocimientos en este tema y en otros temas. Lamentablemente ahorita este es quizás, junto con la cuenca del lago de Valencia, los dos grandes problemas ambientales que tiene el país. La cuenca del lago de Valencia es un tema importante, y yo creo que hay que algún día, y me pongo a la orden y puedo poner a la orden a otras personas también para abordarlo. Y bueno, yo creo que este tipo de tribuna es sumamente importante, porque además tiene una cosa muy hermosa, que es tener informado a la gente que está fuera de lo que está pasando en su país. Muchas gracias a ustedes, y siempre a la orden para poder conversar y poder dar lo mejor de mí para ver si sacamos este país de donde está en este momento. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Bueno, gracias Tomás, gracias RCR, Jaime Nestares, a usted que nos está viendo por RCR 750, gracias por estar allí, y recuerde, sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Gracias por estar ahí. Diáspora y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750.